Le Havre es el título original, que es una zona portuaria de la zona de Normandía, en Francia. No debería sorprenderlos que el nombre y apellido del director poco tiene que ver con lo auténticamente francés, Aki Kaurismäki, con la diéresis en la A del apellido. Esta película no me acuerdo puntualmente si ganó el segundo premio o el primer premio en Cannes, la Palma de Oro, o mejor premio a mejor director. Y en el 2010. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, en la sala Lugones del Teatro San Martín, cuando uno tenía más tiempo ahí seguido a la sala Lugones, donde se dan películas de colección o ciclos retrospectivos itinerantes, es decir, que recorren toda Latinoamérica, se dio una semana de cine finlandés. Y se dio una retrospectiva de los hermanos, Aki y Mika Kaurismäki. Yo hasta ese momento había visto una sola película y de Mika, del otro, que se llama Helsinki-Nápoles. Y bueno, fui como fanatizado, me había gustado la película de Mika, y fui fanatizado para ver las otras películas de Mika, pero quedé totalmente deslumbrado con las películas del hermano. Les estoy hablando de algo que sucedió a principios de la década del 90, por ahí. A medida que pasó el tiempo, las películas de Aki, en cuanto a calidad y en cuanto a proyección internacional, fueron superando a las de su hermano, repercusiones en festivales y demás. Creo que me faltan ver un par de los 16 largometrajes que hizo hasta ahora. Tiene un montón de cortos y cortos documentales y cortos ficcionales, Aki, o películas participativas, es decir, con muchos directores filmando capítulos, o pequeños capítulos, ¿no? Cuando en el año 2002 hay una película que se llama 10 Minutes Older, que está dividida en dos partes, 10 minutes Older de piano y 10 Minutes Older, ¿cómo era el otro instrumento? Pongamos el saxo. Y ahí participaron 15 directores, con capítulos, directores muy conocidos, uno es Aki Kaurismäki, donde el tema o la excusa o el pretexto argumental era el tiempo en el cine, cómo se podía trabajar el tiempo. Me acuerdo que en ese material está Wim Wenders, está Godard, está Bernardo Bertolucci, un director asiático muy conocido en ese momento, que después su cine se fue disminuyendo en cuanto a calidad, Chen Kaige, Spike Lee, el director norteamericano, negro, y es como un seleccionado de un cine de prestigio, ¿no? Víctor Erice, el gran director español. Y es decir, Kaurismäki participa en muchos de estos proyectos, ¿no? Kaurismäki es uno de esos nombres que, esto lo suelo decir en relación a otros directores, no únicamente en relación a Aki, que los programadores de los festivales importantes están esperando que termine la película para incorporarla a la sección competitiva. Es decir, pongamos que en Cannes hay, o en Berlín, o en Rotterdam, los festivales, ¿no? O en Venecia, hay 20 películas por competencia. Y el programador de Cannes, Thierry Frémaux, tiene 19 películas ya seleccionadas. Y Kaurismäki todavía está filmando. Y después se está haciendo la postproducción. El Casillero 20 está reservado para él. Por más que no la haya terminado en fecha, sí es posible terminarla antes de que empiece el festival. Pero esto pasa en el mundo de los festivales, de esperar a ese director talentoso que le da chapa, que le da prestigio a un festival como el de Cannes o el de Venecia. Todos quieren tener películas de Kaurismäki. Muy sagaz, Kaurismäki filma esta película coproducido por Alemania y por Francia. Él es finés, recuerden, finlandés. Y de alguna manera le está tirando palitos, lo van a ver acá, a los franceses, ¿no? Esta idea de la no aceptación, especialmente de corrientes inmigratorias indocumentadas provenientes de África. Francia es uno de los países con más afán persecutorio, ¿no? Igual toda Europa, además que está estallando económicamente,
en los últimos años se dedicó a perseguir a indocumentados o a los trabajadores ilegales, o como quieran llamarlo. Es decir, como que Kaurismäki hace lo mismo, o repite algunos códigos de su cine anterior, pero no se olvida, digamos, de leer el diario. No se olvida de una cuestión contextual, ¿no? Contemporánea, que es uno de los temas de la Europa actual, o de hace muchos años. Lo curioso es que todo está contado como una fábula, como un cuento de hadas, entremezclando el cuento de hadas y la fábula, como un cuentito estupendamente contado. Porque tenemos a un personaje que van a ver, que vive con su esposa, que son lustrabotas, que tiene amigos en este barrio, es un barrio, recuerden, una zona portuaria, ¿no? Tiene amigos, les debe un montón de plata a algunos laburantes, le debe un montón de plata al verdulero o alguien que tiene otro empleo ahí, encargado de otro empleo. Tiene esta esposa y de repente de un día para el otro se le cruza un chico negro. Él está comiendo, me acuerdo de esta escena, en una escalera que da al agua, ¿no? Es decir, está cerca del mar, y se ven todos los barcos y demás, y de repente aparece un chico negro, y le dice, ¿estoy en Londres? Entonces, a partir de ahí cambia la vida del tipo. Y se van a ir acumulando, o van a ir apareciendo otros personajes tan curiosos como estos personajes que describía a través de trazos nada más, ¿no? Aparece un inspector de policía, interpretado por un gran actor francés que se llama Jean-Pierre Daroussin, que trabajó en muchas películas francesas, que parece un policía de los años 50, con sombrerito, bigote, y que está como ensañado con que, y está seguro de sí mismo, de que este señor, lustrabotas, está ocultando al chico negro. Porque de alguna manera todo el contexto está como informado y sabe, digamos, que este señor casado con esta señora están ocultando a este chico en la casa. Ahora, con todo este marco de personajes, para mí ya habría una excelente película, por el tono sardónico, mordaz, con esas pausas, para mí, esas pausas sonoras que tiene el cine de Kaurismäki, aunque parezca una paradoja. Porque van a ir apareciendo otros personajes, van a ver una banda rockera finlandesa. Kaurismäki, entre otras películas, es fanático de un grupo finlandés de rock que se llama Leningrad Cowboys de Blues. Y con ese grupo hizo 2 películas que habla de las peripecias de esta banda. Bueno, acá van a ver una banda que toca muy bien, además son músicos, que tocan un rabioso rock muy norteamericanizado, pero donde el cantante en el rostro, y también los otros, pero mucho más el cantante, que se llama Little Boy, tiene más pozos que una zona petrolífera, ¿no? Es decir, un poco glamour, digamos, tiene este personaje. Y es un personaje tremendamente querible para la película, como los personajes que van a ver en los bares. Los rostros, digamos, de Kaurismäki, del cine Kaurismäki, son estos que van a ver acá. Rostros que no parecen extraídos de una película contemporánea por momentos, pero que seguramente deben existir estos rostros. Lo que pasa es que Kaurismäki conoce, digamos, estos lugares. Y toda esta historia del chico negro buscado por el detective de policía o el detective se va a mezclar con una súbita enfermedad que padece la esposa del protagonista, que va a ser internada en un momento mientras el personaje del marido está haciendo todo lo posible para que el pibe pueda irse a su mundo, al mundo que le pertenece, y que no sea capturado definitivamente por la policía, deportado, ¿no? Hay una especie de búsqueda del padre continuamente en la película que está tratada, un no padre, obviamente que el pibe padece este tema, y que de alguna manera el personaje del finlandés es un padre sustituto. Para terminar, hay 2 apariciones que a mí, cuando la vi por primera vez, la película, que la vi
Este año la vi, en la muestra de cine europeo en Pinamar, en marzo. Después se estrenó acá en Buenos Aires la película, se habrá estrenado en junio, por ahí. Eh, Hubo dos apariciones, una que me emocionó porque creía realmente que estaba muy mal de salud, porque es un tipo grande. Aparece un comediante francés interpretando al doctor que atiende a la mujer del protagonista, que se llama Pierre T. El humor francés de los años 60, heredado de la escuela de Chaplin. Y en dos escenas nada más aparece Jean-Pierre Léaud, el niño de Truffaut y de Godard, ¿no? Y es interesante que Kaurismäki le haya dado el papel de el delator. Aparece en dos escenas. Ojo, para los que vieron alguna película de la saga de François Truffaut, o los que vieron dos o tres cosas que sé de ella, de Godard, o tantas películas más protagonizadas por Jean-Pierre Léaud, no vayan a encontrarse con ese rostro fresco, juvenil, digamos, de los años 60 y parte de los 70. Digamos que Jean-Pierre Léaud, a uno le encantaría alguna vez tomar un café con él, pero tal vez después, en algún momento de ese imaginario café, Jean-Pierre Léaud me diga, a las 10 tengo que volver al loquero, ¿no? Y ese café sea corto, ¿no? Un tipo que cuando murió Truffaut, en el año 84, no dio entrevistas durante 2 años, quiere decir que cinematográficamente hablando y también por la vida que estaba viviendo Jean-Pierre Léaud y por lo que amaba a Truffaut como director y como persona, artísticamente hablando, digamos, es un tipo que los sentimientos están a flor de piel de él, ¿no? Y esto provocó cierta enajenación mental en Jean-Pierre Léaud durante un par de años largos, pero sigue activo. Y yo creo que es un homenaje que le hace Kaurismäki a Sin Aliento, de Godard, en esta escena de la delación. El tipo más obsesionado con el chico negro es el personaje que hace Jean-Pierre Léaud en la película. Va a aparecer 2 veces. Una, de repente cuando lo vean, el pibe va a estar vendiendo unas cosas porque se escapa en un momento en una estación de trenes, y de repente desde el fondo aparece Jean-Pierre Léaud y lo mira así, como diciendo, vos sos el chico, y lo empieza a zamarrear un poco. Y después la otra escena donde aparece es una escena donde él está mirando por una ventana y a partir de eso vemos cómo la policía llega a la casa del personaje central. Es decir, él los delató. Él delató justamente más que la sospecha de que el chico vive en ese lugar. ¿Y por qué un homenaje a Sin Aliento? Porque, pese a que en Sin Aliento no trabaja Jean-Pierre Léaud, porque en la famosa, en una de las tantas grandes escenas que tiene la película, el personaje de Belmondo, que es perseguido por la policía, está leyendo el diario en el auto y mira con los anteojos bajos y mira a un tipo que está leyendo el diario, con anteojos también y con pipa. Y tiene y se ve que ese señor está leyendo el aviso, ¿no? Un aviso con la cara de Jean-Paul Belmondo, el personaje que hace. Entonces se va al auto, sube la protagonista de Sin Aliento y sube al auto de Belmondo y se van, y el tipo llama a la policía. Bueno, ese es Godard, el que delata, ¿no? Esta idea de la delación, que no importa quién lo haga, lo importante es ser un excelente actor como es Jean-Pierre Léaud.